México en su historia ha tenido dos imperios, uno en 1821 y el segundo en 1863, pero este último tuvo como emperador un extranjero, por lo que en este video veremos sobre la historia del segundo imperio mexicano, que a pesar de que duró poco tiempo, tuvo una historia muy agitada y es uno de los episodios más increíbles en la historia de México. Veremos sobre su origen, qué aportaciones dio y por qué cayó el imperio. Pero antes no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, ya que con eso me ayudas mucho. Sin nada más que decir, empecemos. Para entender bien por qué México llegó a tener un segundo imperio, veamos los antecedentes y nos remonta hasta 1857. En ese año estalló una guerra civil en el país entre los liberales que buscaban la separación de la iglesia del Estado en quitarle los privilegios de no pagar impuestos, lo que no agradó nada a los conservadores, que tras la promulgación de las leyes de reforma de Benito Juárez empezaría la guerra civil, que duró 3 años y que terminó con victoria de los liberales en la batalla de Calpulalpan en diciembre de 1860 y con la entrada triunfal de Benito Juárez a la capital del país, saliendo los conservadores derrotados y varios exiliados del país. Tras acabada la guerra, México salió muy endeudado, principalmente con 3 potencias europeas, España, Francia e Inglaterra. A inicios de 1861, el presidente Benito Juárez, vencedor de la Guerra de Reforma, suspendió los pagos de la deuda debido a la crisis económica que dejó el conflicto, lo cual no agradó nada a las 3 potencias europeas, y el 31 de octubre, los 3 países firmaron el Tratado de Londres para exigir al gobierno mexicano el pago de la deuda, a lo que poco después llegaron las flotas de cada país, desembarcando en la ciudad de Veracruz. Después de unos meses de estar en la ciudad, el señor Manuel Doblado convenció a España e Inglaterra de que sí se les pagaría sus deudas, y se firmaron los Tratados de la Soledad y se retiraron sin problemas del país. Pero los franceses no, estos tenían otros planes. El emperador francés Napoleón III veía en establecer en México una monarquía bajo la protección del Segundo Imperio francés, en plena era de expansionismo colonial, y a este lo apoyaban los conservadores mexicanos para poner a un emperador europeo en el trono imperial mexicano. Así que mientras que los Estados Unidos estaban ocupados en su guerra civil, Napoleón invade México en marzo de 1862 con 6,000 soldados para tomar la capital del país, pero estos sufren una dura derrota en la batalla de Puebla el 5 de mayo de ese año. Esta victoria retrasó por un año la toma de la Ciudad de México, pero para 1863 los franceses regresaron con muchos más refuerzos, 30,000 soldados, de los cuales se les unieron 8,000 conservadores mexicanos traidores que apoyaban la invasión, y estos sitiaron por 2 meses la ciudad de Puebla, desde marzo hasta el 17 de mayo. Con la caída de Puebla, los franceses avanzarían sin problemas a la Ciudad de México y la toman el 10 de junio de ese año. Y el 3 de octubre los franceses y conservadores proclaman el Segundo Imperio Mexicano en 1863, a lo que el presidente mexicano Benito Juárez tuvo que huir al norte del país con su gobierno para evitar que cayera en poder de los invasores. Mientras tanto, en Europa, un grupo de conservadores mexicanos se había entrevistado con el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, donde estos le ofrecían a él y a su esposa Carlota de Bélgica el trono imperial mexicano. Maximiliano estaba muy dudoso, solo aceptaría la corona si en verdad el pueblo mexicano quería que los gobernara él, y por engaño de los conservadores, por votos falsos donde pensó que la gente de México sí quería que los gobernara, Maximiliano aceptó la corona imperial mexicana. Pero Maximiliano, si aceptaba la corona mexicana, renunciaría al trono del imperio austriaco, que quedaría en poder de su hermano Francisco José de Austria. Maximiliano y su esposa Carlota de Bélgica zarpan de Europa a México, llegando al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864 para ocupar el trono imperial. Durante su camino de Veracruz a Ciudad de México, Maximiliano quedó impresionado por los paisajes del centro de México. Incluso describió: el Valle de México es como un inmenso manto de oro, rodeado de enormes montañas matizadas con todos los colores, desde el rosa pálido hasta el violeta o el más profundo azul cielo. Unas rocosas y quebradas y oscuras como las costas de Sicilia, las otras cubiertas de bosques como las verdes montañas de Suiza, y entre todas ellas las más hermosas eran el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. A la llegada de ellos a la Ciudad de México, fueron recibidos en festividad por los conservadores y se alojaron en el castillo de Chapultepec, y poco después son coronados emperador y emperatriz del Segundo Imperio Mexicano.
Como dato curioso, Maximiliano sería el primer hombre en celebrar y dar el grito de independencia de México el 16 de septiembre, el cual se festeja cada año hasta la actualidad, para conmemorar la independencia de México que había iniciado el 16 de septiembre de 1810. La razón por la que los conservadores lo eligieron como emperador era para que mantuviera los privilegios de los conservadores mexicanos de alta clase, el poder de la iglesia y los intereses de los franceses, pero la sorpresa para estos fue que Maximiliano resultó tener pensamientos liberales, incluso respetó y no quitó las leyes de reforma puestas por Benito Juárez. De hecho, Maximiliano llegó a ofrecer a Benito Juárez que se uniera a su gobierno, pero Juárez no aceptaría la propuesta de un gobierno puesto a la fuerza por una invasión extranjera. El emperador Maximiliano, a las pocas semanas de haber llegado, ya había hecho sus salidas tanto personal como con su gobierno para ver cómo estaba el país, y en poco tiempo Maximiliano ya había proclamado la distribución de tierras a los campesinos, más en el centro del país, leyes que permitían la protección de los derechos de los indígenas y sus costumbres, además de que bajó las horas de trabajo, al igual que promovía una reforma agraria para sacar al campo mexicano del abandono, y hizo lo que Benito Juárez buscaba, separar a la iglesia del Estado y que ésta pagara impuestos. También se modernizó el castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional. La emperatriz Carlota hacía viajes a las poblaciones del centro de México para fundamentar la educación, incluso hacía fiestas de alta clase con el fin de recabar el dinero para la creación de nuevas escuelas, y sin duda una de las aportaciones más importantes fue la creación del Paseo de la Emperatriz, que sigue presente en la actualidad, pero ahora es llamado Paseo de la Reforma, que es una de las vías más importantes en la Ciudad de México, entre otras más. Parecía ir bien para el imperio, pero como dije hace un momento, esto no agradó nada a los conservadores, que ya veían mal a Maximiliano con sus reformas liberales. Pero no todo era bueno del emperador, pues recordemos que su gobierno fue puesto a la fuerza, y cabe mencionar que la mayoría de la población estaba en contra de la invasión francesa, por lo que Maximiliano decretó la ley del 3 de octubre de 1865, donde indicaba que todo aquel que incite una rebelión o se levante en armas contra el imperio sería fusilado sin juicio, y así pasó con varios mexicanos que seguían combatiendo, pues la guerra todavía no acababa, porque aún seguían las guerrillas republicanas en el país, a lo que empezarían las campañas militares para pacificar las zonas rebeldes que no reconocían al imperio. Para 1865, los imperialistas franceses tenían ocupadas las ciudades como Puebla, Veracruz, Monterrey, Guanajuato, Morelia, Michoacán, Oaxaca, Guadalajara, entre otras, pero aún no tenían el control de todo el país, por lo que las batallas entre los republicanos y los invasores seguían. Como dato curioso, Maximiliano, al ser austriaco, y la emperatriz Carlota, al ser de origen belga, también tuvieron el apoyo de sus naciones. Por ejemplo, el rey Leopoldo I de Bélgica envió en apoyo a su hija Carlota una legión de belgas que sería la guardia de la emperatriz, y el imperio austriaco envió un contingente de más de 7.000 austriacos en apoyo a Maximiliano, que participarían en las batallas contra los republicanos. Para 1866 la situación para el imperio empezaría a ponerse más crítica, uno porque la guerra civil en Estados Unidos había acabado ya hace unos meses con victoria de la unión de Abraham Lincoln, que apoyaba al gobierno de Benito Juárez, y estos ahora centrarían su atención en México. De hecho, el gobierno estadounidense nunca reconoció el imperio de Maximiliano. Otro problema fue que Napoleón III, tras ver que el imperio sería un fracaso, decidió retirar a una buena parte de las tropas de México por diversas razones. Una por lo caro que era mantener a los soldados en México, otra por las guerrillas mexicanas que no paraban de atacar a las tropas francesas, también la presión de los Estados Unidos que podía llevar a una guerra, y por último, con las cada vez peores relaciones con los prusianos que estaban a punto de entrar en guerra, que de hecho sí tuvieron la guerra franco-prusiana en 1870. A lo que Napoleón III empezaría a retirar a las tropas de México a partir de junio de 1866. Tras ver que se quedaban sin el apoyo francés, el imperio de Maximiliano tenía sus días contados, a lo que la emperatriz Carlota decidió ir a Europa a exigir a Napoleón el envío de las tropas a México, y buscó también la ayuda del Papa, pero no tuvo nada de éxito. De hecho, su padre Leopoldo I había fallecido el 10 de diciembre de 1865, meses antes que ella llegara. También pidió ayuda al emperador del Imperio Austriaco, que era el hermano de Maximiliano, pero este había salido de una guerra con los prusianos apenas en agosto de ese año, y que dejó muy debilitado al imperio. Carlota no volvería a México y caería en una locura. Ella fallecería en 1827, dejando solo a su esposo. Ya la situación para el imperio de Maximiliano era cada vez más crítica. El avance de los republicanos iban tomando cada vez más control sobre las ciudades que estaban bajo control francés. El 5 de septiembre de 1866, el ejército francés sufre una dura derrota en la batalla de Juchitán.
y el ejército republicano de Porfirio Díaz derrotó a las tropas imperialistas francesas y austriacas en la batalla de Miahuatlán el 3 de octubre y en la batalla de la Carbonera el 18 de octubre de 1866, mientras que el general Mariano Escobedo derrota a las tropas austriacas de Maximiliano en la batalla de Santa Gertrudis y en la batalla de Bagdad en Tamaulipas. Ya para 1867, el general Ramón Corona toma la ciudad de Guadalajara, derrotando a los imperialistas, y el 1 de febrero las tropas francesas sufren otra dura derrota en la batalla de San Jacinto. Ya los imperialistas solo conservaban para ese momento solo 3 ciudades importantes: Ciudad de México, Puebla y Querétaro. A esta última salió Maximiliano de la capital con 6.000 soldados a Querétaro junto con sus mejores generales, pero el general republicano Mariano Escobedo lo alcanzó y sitió la ciudad de Querétaro desde marzo hasta mayo de 1867, mientras que Porfirio Díaz derrota a los imperialistas y toma la ciudad de Puebla el 2 de abril. Y el 12 de abril, Porfirio Díaz, al mando de 10.000 soldados, toman la Ciudad de México de manera pacífica, entrando triunfal a la ciudad, mientras en Querétaro, tras 2 meses de asedio, la ciudad cae y Mariano Escobedo toma como prisioneros a Maximiliano y a sus 2 principales generales, el mexicano conservador Tomás Mejías y Miguel Miramón, al que se les hizo un juicio previo. El presidente Juárez los declaró como traidores a la patria y ordenó su fusilamiento. Aunque varios personajes de alta clase de Europa trataron de evitar que Maximiliano fuera fusilado, a este no le importó, y el 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, son fusilados Tomás Mejías, Miguel Miramón y Maximiliano, que antes de morir dijo sus últimas palabras: "Perdono a todos y pido a todos que me perdonen y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame por el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!". Esas fueron sus últimas palabras antes de ser fusilado. Aquí daba por terminado el Segundo Imperio Mexicano y la intervención francesa en el país. El presidente Juárez entraría triunfal a la Ciudad de México y la República es restaurada después de miles de muertos que dejó esa guerra. Como pudimos ver, Maximiliano era un emperador que sí quería sacar adelante a México. Incluso llegó a sentirse mexicano, pero como su gobierno fue puesto a la fuerza por una invasión extranjera y por intereses propios de gobiernos conservadores, este al final terminó siendo un fracaso. Se estima que en la segunda intervención francesa cobró la vida de al menos 70.000 personas, entre mexicanos, franceses, austriacos, belgas y argelinos, entre otros. Esta fue la trágica y agitada historia del Segundo Imperio Mexicano. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que se le debió dar una oportunidad a Maximiliano de gobernar México? Si te ha gustado el video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Puedes ayudarme compartiendo este video en tus redes sociales. Y hasta la próxima.